¿Alguna vez has sentido que la lluvia no solo moja la tierra, sino que también trae voces que no deberían escucharse? En Oaxaca, en 1994, hubo un año en que cada tormenta llegó acompañada de un rumor inquietante: la figura de una mujer solitaria, de vestido oscuro y cabello pegado al rostro, que aparecía caminando bajo los aguaceros, como si la lluvia misma la hubiese parido. Esa mujer no tenía nombre, nadie sabía de dónde venía, no buscaba refugio ni techo. Jamás se le vio entrar en casa alguna, simplemente caminaba. Avanzaba lentamente por calles empedradas, por veredas rurales, por los bordes de los ríos que se desbordaban. Nunca hablaba, pero quienes la vieron afirmaron algo aún más perturbador: la lluvia parecía seguirla. Donde ella estaba, el aguacero se intensificaba, y cuando desaparecía en la distancia, el cielo volvía a aclararse poco a poco. La primera vez que el pueblo de San Felipe la notó fue en mayo, cuando las lluvias tempranas sorprendieron al campo. Marta, una mujer de mercado, fue quien gritó al verla desde la ventana de su casa. «¡Ay, Dios bendito, miren a esa mujer!», exclamó. La gente corrió a mirar. La vieron de pie en medio de la calle principal, empapada e inmóvil. El agua corría como río bajo sus pies, pero ella no se movía ni un centímetro para esquivarla. Llevaba un vestido largo, negro, tan pesado de agua que parecía arrastrar cadenas invisibles. El cabello oscuro, largo y apelmazado cubría su rostro. Alguien dijo que podía escuchar el llanto mezclado con el retumbar de los truenos, como si la mujer gimiera en silencio. Otros juraron que no había rostro alguno bajo aquel cabello, solo vacío. Los vecinos se persignaron. Nadie se atrevió a acercarse. Entonces, cuando un relámpago iluminó la calle, ella comenzó a caminar otra vez, lenta, hacia las afueras del pueblo, y con ella, la tormenta entera se desplazó. Esa noche nadie durmió tranquilo. Algunos niños tuvieron pesadillas con la silueta de aquella mujer mojada golpeando las ventanas. Los perros aullaron hasta el amanecer, y lo más extraño sucedió con el clima. Al día siguiente, cuando en toda la región salió el sol, San Felipe amaneció bajo una neblina espesa y húmeda, como si el pueblo hubiera quedado atrapado dentro de un invierno particular. Los ancianos recordaron viejas leyendas zapotecas, historias de deidades femeninas que controlaban las aguas y exigían respeto. Hablaron de Chawi, la diosa de las lluvias que castigaba a los pueblos ingratos. Otros creyeron que se trataba de un ánima en pena, alguien que había muerto ahogada y ahora buscaba compañía en su desgracia. Pero pronto comenzaron las desapariciones, y cada una ocurrió en noches de lluvia, después de que alguien dijera haber visto a la mujer. En junio, un joven campesino llamado Esteban no regresó a casa. Lo habían visto por última vez cruzando el puente de madera, bajo un aguacero que azotaba los árboles. Quienes buscaban su rastro encontraron huellas profundas en el barro, pero se detenían de pronto, como si él hubiera sido tragado por el agua. Al día siguiente, la madre de Esteban juró que en la madrugada escuchó golpes en su puerta. Abrió, y lo único que halló fue el suelo mojado, como si alguien chorreando agua hubiese estado de pie allí. Los rumores se hicieron más oscuros. Algunos decían que la mujer no caminaba, que flotaba apenas unos centímetros sobre la tierra. Otros juraron que su vestido nunca se secaba, porque era de pura sombra. En poco tiempo, los habitantes de San Felipe dejaron de salir de noche cuando llovía. Cerraban puertas y ventanas, rezaban con el rosario en la mano, y aún así, más de una familia despertó con las paredes mojadas por dentro, sin explicación alguna. El miedo se instaló como una llaga imposible de curar. Lo más inquietante fue cuando los niños empezaron a hablar de ella, sin haberla visto jamás. Decían que la soñaban, que la mujer los llamaba con un gesto de la mano. «Ven conmigo», les susurraba, «ven bajo la lluvia». Y así comenzó la historia que nadie en Oaxaca pudo olvidar, la de la mujer de la lluvia. ¿Qué harías si tu propia casa comenzara a llorar agua,
aun cuando afuera brillaba el sol. Eso fue lo que ocurrió con la familia Ramírez, apenas una semana después de la desaparición de Esteban. Era mediodía, el calor pegaba fuerte y ni una nube se veía en el cielo. Sin embargo, dentro de la cocina de los Ramírez el techo comenzó a gotear. Primero una gota, luego un chorro. Doña Clara, la madre, pensó que alguna teja se había roto, pero al mirar hacia arriba se quedó paralizada. El techo estaba completamente seco. El agua simplemente aparecía, cayendo en silencio como si brotara del aire mismo. El padre corrió a buscar cubetas, pero el agua no cesaba. Al contrario, aumentaba con una rapidez imposible. En menos de una hora, la sala entera estaba encharcada. Los muebles flotaban y el olor a humedad se volvió insoportable. Fue entonces cuando la hija menor, Lucía, señaló la ventana con un dedo tembloroso. «Mamá, ahí está ella». Todos miraron. Afuera, en medio del sol radiante, la figura de la mujer de la lluvia se erguía en la calle. El vestido negro pesado chorreaba sin detenerse. El cabello tapaba su rostro por completo. Y aunque el pueblo entero estaba seco, alrededor de ella caía un aguacero invisible, un círculo de agua que solo la rodeaba a ella. Doña Clara gritó y cerró las cortinas, pero el daño estaba hecho. Cuando volvió a mirar, las paredes de su casa estaban húmedas de arriba abajo, como si hubieran absorbido el llanto de aquella aparición, y aunque los vecinos llegaron para ayudar a sacar el agua con cubetas, lo extraño fue que el piso nunca se secó del todo. Días después, los Ramírez abandonaron la casa. El olor a moho, la humedad constante y los susurros que resonaban por las noches, como pasos mojados recorriendo los pasillos, los obligaron a marcharse. Desde entonces, nadie quiso habitar esa vivienda. Con el tiempo las paredes se ennegrecieron, los techos cayeron, y la casa se convirtió en un recuerdo podrido de algo que no debía ser nombrado. Pero incluso en ruinas, los niños del pueblo aseguraban que en días de tormenta se escuchaban golpes desde dentro, como si alguien caminara descalzo en medio del agua. La noticia corrió rápido. La mujer no solo aparecía en la calle, ahora podía entrar en las casas. Y el pueblo comenzó a dividirse entre los que creían que era una advertencia divina y los que pensaban que era una maldición. Los más viejos afirmaban que cada aparición era el anuncio de una desgracia. Los jóvenes incrédulos se atrevían a apostar quién sería el siguiente en verla. Pero la verdad es que todos, en el fondo, sentían un escalofrío que no podían explicar. El sacerdote del pueblo, el padre Alonso, intentó dar calma en su misa dominical. «No teman», dijo, «las aguas purifican. Si ella existe, es un espíritu que busca descanso». Pero sus palabras quedaron huecas cuando, esa misma tarde, cayó una tormenta furiosa y alguien juró haber visto a la mujer parada en la puerta de la iglesia, inmóvil esperando entrar. Los fieles salieron corriendo bajo la lluvia, dejando al sacerdote solo frente al altar, y desde ese día San Felipe ya no fue el mismo. ¿Has escuchado alguna vez una voz tan dulce que, aun en medio del miedo, te obliga a seguirla? Eso fue lo que le ocurrió a Miguelito, un niño de apenas 8 años, en la tercera noche de tormenta fuerte en San Felipe. Era 17 de junio. El agua golpeaba los techos con furia, el viento sacudía las ventanas, y dentro de la humilde casa de los Salinas todos rezaban para que la tormenta pasara rápido. Pero Miguelito no lograba dormir. Desde su camita escuchaba algo distinto al retumbar de los truenos. Una voz de mujer. No era un grito, no era un lamento, era un susurro suave, casi maternal. «Miguel, ven conmigo, ven bajo la lluvia». El niño se tapó los oídos, pero el susurro se volvió más claro, más insistente. Era como si alguien estuviera junto a su ventana, llamándolo con paciencia infinita. De pronto, el sonido de pasos mojados recorrió el pasillo de la casa. Chap, chap, chap. Nadie más parecía oírlo.
Miguelito se levantó temblando y fue hasta la puerta. Cuando la abrió, la vio. La mujer de la lluvia estaba parada al final del patio bajo el aguacero, mirándolo fijamente aunque su rostro seguía cubierto por el cabello empapado. El niño, hipnotizado, dio un paso, luego otro. La lluvia lo golpeaba con violencia, pero él no sentía frío, solo escuchaba esa voz. Aquí, Miguel, conmigo. La madre despertó de golpe, como si un instinto le hubiera arrancado el sueño. Al no ver a su hijo en la cama, gritó. Corrió al patio y alcanzó a ver la silueta pequeña de Miguelito alejándose hacia la calle, caminando de la mano de una figura alta y oscura que lo guiaba. «Miguelito», gritó la mujer, pero su voz se perdió entre el trueno y el agua. Corrió tras él, pero cuanto más avanzaba, más se alejaban las dos figuras. El niño y la mujer parecían desvanecerse en la cortina de lluvia. Cuando finalmente la madre llegó al camino principal, lo único que encontró fue un charco enorme, tan oscuro y profundo como si no tuviera fondo. Allí se perdían las huellas diminutas de su hijo. El pueblo entero salió a buscarlo con lámparas y antorchas. Revisaron las veredas, el río, las colinas. Nadie encontró rastro alguno. Solo hallaron muñecos de trapo empapados en el fango, juguetes viejos que nadie reconoció, como si la mujer de la lluvia los hubiera dejado como ofrenda macabra. La madre de Miguelito nunca volvió a ser la misma. Pasaba las noches sentada frente a la puerta mirando la tormenta, murmurando entre dientes. Me lo llevó la mujer. Lo más aterrador ocurrió semanas después. Una vecina aseguró que, durante otra tormenta, escuchó a un niño reír en la calle. Miró por la ventana y juró ver a Miguelito caminando bajo la lluvia, tomado de la mano de la mujer. Pero su rostro estaba pálido, vacío, como si el agua le hubiera borrado toda expresión humana. Desde entonces, las madres del pueblo prohibieron a sus hijos asomarse a las ventanas cuando llovía. Decían que bastaba un solo vistazo a ella para escuchar su llamado, y que quien seguía esa voz jamás volvía. Y así la figura de la mujer de la lluvia comenzó a ser temida no solo como un espectro, sino como una ladrona de almas. Y si un día el miedo se vuelve insoportable y alguien decide desafiarlo, eso fue lo que ocurrió en San Felipe, cuando un grupo de muchachos, cansados de vivir entre rezos y puertas cerradas, decidió enfrentar a la mujer de la lluvia. Eran 5: Toño, los hermanos Aguilar, Jacinto y Rafael. Tenían entre 17 y 20 años, llenos de esa mezcla de valentía y estupidez que solo la juventud conoce. Se reunieron en la cantina, una noche en que la tormenta rugía como un animal hambriento. Entre tragos de mezcal, juraron que no permitirían que la mujer siguiera robándose niños ni sembrando terror. Si es un espíritu, lo atrapamos con rezos. Si es de carne y hueso, le damos su merecido. Con lámparas de queroseno y machetes al cinto salieron bajo el aguacero. La gente mayor intentó detenerlos. No se metan con lo que no entienden, les gritó una anciana. El agua no perdona, pero ellos se rieron y siguieron adelante, empapados, iluminando las veredas oscuras. El pueblo entero observaba desde las ventanas cerradas, murmurando plegarias. A medianoche, en el viejo camino hacia el río, la vieron. La mujer de la lluvia estaba allí, quieta, esperándolos. El agua caía con más furia sobre su figura, como si cada gota quisiera devorarla. El vestido negro chorreaba sombras. El cabello pegado al rostro parecía una cortina viva. «Ahí está», gritó Jacinto levantando el machete. Se lanzaron hacia ella rodeándola, pero un relámpago iluminó el instante exacto en que descubrieron lo imposible. No tenía pies. La mujer flotaba apenas sobre el barro, y cada vez que avanzaban hacia ella, el suelo bajo sus botas se convertía en un pantano que los jalaba hacia abajo. Toño cayó primero. El lodo le atrapó las piernas hasta las rodillas. Los demás intentaron sacarlo, pero cuanto más tiraban, más se hundía. «¡Ayúdenme! ¡Me lleva, me lleva!», gritaba con voz quebrada. La mujer extendió un brazo largo y delgado, de piel gris goteando agua helada. Señaló a Toño.
y un segundo después un río desbordado salió de la nada y lo arrastró. Desapareció bajo la corriente como si nunca hubiera existido. Los demás huyeron despavoridos. Corrían sin rumbo. La lluvia cegándolos, el barro tragando sus pasos. Jacinto aseguró después que escuchó a la mujer reír, pero no era una risa humana. Era el sonido de un aguacero golpeando techos, un rugido líquido que se le quedó clavado en la mente. Cuando por fin regresaron al pueblo, faltaba Rafael. Nadie volvió a verlo. Solo encontraron su lámpara apagada, hundida en un charco que nunca se secó. Los hermanos Aguilar y Jacinto sobrevivieron, pero jamás volvieron a hablar del tema. Uno enloqueció al poco tiempo, murmurando que cada vez que cerraba los ojos veía un río infinito que lo llamaba. Desde esa noche, el pueblo entendió que enfrentar a la mujer de la lluvia era buscar la muerte, y que su fuerza no era de este mundo, sino del agua misma, antigua y vengativa. Y mientras tanto, la lluvia seguía cayendo, cada vez más larga, cada vez más oscura. ¿Qué padre podría quedarse de brazos cruzados mientras su hijo yace perdido en la corriente? Don Mateo, padre de Toño, no aceptó la desaparición. Juró que encontraría el cuerpo de su muchacho, aunque tuviera que caminar río arriba hasta el fin del mundo. Con un farol y una red vieja, bajó hacia el río de San Felipe en la madrugada. El aguacero aún golpeaba con rabia, pero Mateo avanzó sin miedo, la ropa pegada al cuerpo, el rostro endurecido por el dolor. El río estaba desbordado, rugiendo como un monstruo oscuro. Las ramas, la basura y los animales muertos corrían entre la espuma, pero él buscaba otra cosa, un rastro de Toño, un pedazo de ropa, cualquier señal. Horas después, algo se atoró en la orilla, enredado entre las raíces de un árbol. Mateo gritó al reconocerlo, el sombrero de su hijo. Se lanzó al agua helada, tirando con fuerza para sacarlo, pero al hacerlo el sombrero no vino solo. Del fondo emergió una mano pálida, hinchada, que lo agarró con violencia. El hombre soltó un alarido. No era Toño, era otra persona. El cuerpo sin vida de alguien que nadie conocía. Una mujer joven, con los ojos abiertos bajo la corriente, como si hubiera esperado ese momento para salir a flote. Mateo tropezó hacia atrás, y entonces lo vio. No había un cuerpo, sino muchos. En la profundidad del río, como atrapados en un remolino, decenas de figuras humanas se mecían bajo el agua, todas con el rostro vuelto hacia arriba, todas con los ojos abiertos. Eran niños, mujeres, ancianos. Algunos llevaban ropas antiguas de épocas pasadas, otros parecían recientes. Todos hundidos, todos atrapados en un cementerio líquido que nadie había querido ver. El corazón de Mateo se quebró. Reconoció entre ellos a Rafael, uno de los jóvenes que había ido con su hijo, y juró haber visto también a Miguelito, el niño desaparecido con su muñeco de trapo aún apretado en la mano. El río rugió más fuerte. El agua comenzó a subir de golpe como si lo persiguiera. Mateo corrió hacia la orilla, gritando el nombre de su hijo, pero la corriente lo golpeó con tanta fuerza que lo lanzó de rodillas, y allí, entre la espuma, alcanzó a ver algo imposible. La mujer de la lluvia estaba en medio del río, caminando sobre el agua, avanzando hacia él. Su vestido goteaba sombras, y cada paso que daba hacía que los cuerpos del fondo se agitaran, como si la siguieran. Mateo gritó, pero la voz se le ahogó. Dicen que al amanecer lo encontraron tirado en la orilla, desmayado, con el cabello encanecido de la noche a la mañana. Nunca volvió a hablar. Solo repetía con la mirada perdida: el río está lleno de ellos. Después de aquello, nadie volvió a acercarse al río en San Felipe cuando llovía, y en el silencio, todos comprendieron que la mujer de la lluvia no robaba cuerpos para dejarlos en el campo. Los guardaba en el agua. ¿Qué sucede cuando no es solo la tormenta la que moja tu vida, sino el propio pueblo entero? En San Felipe, después de lo que vio don Mateo,
comenzaron a ocurrir cosas que nadie podía explicar. Primero fueron las paredes que lloraban agua. En las casas más antiguas aparecían manchas húmedas que crecían como venas, dejando charcos en el suelo. Los vecinos intentaban secarlas con trapos, pero al minuto siguiente volvían a brotar. Había quienes juraban que si uno pegaba el oído al muro, podía escuchar murmullos, como de gente rezando bajo el agua. Luego fue el pozo del centro. Siempre había sido fuente de orgullo. Un agua clara, fresca, que nunca faltaba ni en sequías. Pero de repente se secó. El fondo quedó vacío. Apenas un círculo de barro resquebrajado. La gente temió que fuera castigo divino. Pero la sorpresa fue mayor cuando una semana después, el pozo comenzó a llenarse solo, no con agua cristalina, sino con un líquido turbio y oscuro que olía a moho. Quienes bebieron de él enfermaron de la garganta, como si hubieran tragado la humedad podrida de un pantano. Lo peor fue lo de la iglesia. Una tarde, mientras el padre Alonso celebraba misa, el cielo afuera estaba despejado. De pronto, en el interior del templo comenzaron a caer gotas. Primero desde las vigas, luego desde las paredes y finalmente desde el altar mismo. El agua goteaba sobre los cirios encendidos, apagándolos uno a uno. Los feligreses se levantaron asustados, y cuando la última vela murió bajo el chorro, un rayo iluminó los vitrales y alguien gritó: ¡ahí está! Todos vieron la silueta de la mujer de la lluvia, reflejada en el vidrio del ventanal, aun cuando afuera no llovía. No estaba de pie. Parecía flotar con los brazos extendidos como queriendo abrazar a todos los presentes. El pánico fue total. Las familias huyeron de la iglesia, dejando al sacerdote solo, empapado hasta los huesos. Dicen que esa noche, Alonso recorrió el pueblo con la sotana húmeda, golpeando puertas y rogando a la gente que rezara más fuerte, que levantara altares, que no cediera al miedo, pero nadie quiso escucharlo. Desde entonces cada tormenta fue distinta. La lluvia no solo caía del cielo, comenzaba a salir de los lugares más inesperados, de los marcos de las puertas, de los ojos de los santos, incluso del suelo mismo, que exhalaba humedad como un aliento maldito. Era como si el pueblo entero se hubiera convertido en una extensión de ella, como si San Felipe estuviera empezando a ahogarse desde dentro. Y si alguien ajeno al horror llegara sin miedo, convencido de que todo es solo superstición. Eso fue lo que ocurrió en julio de 1994, cuando un hombre extraño apareció en San Felipe. Se llamaba Arturo Esquivel, un maestro jubilado que viajaba por Oaxaca investigando leyendas y tradiciones. Llevaba consigo un morral de cuero, un par de libros gastados y, lo más importante, un cuaderno de tapas negras donde anotaba cada historia que encontraba en los pueblos. Al llegar a la cantina, los hombres del lugar lo miraron con desconfianza. Arturo pidió un mezcal y preguntó con naturalidad: ¿es cierto lo que dicen, que aquí camina una mujer bajo la lluvia? El silencio fue inmediato. Nadie respondió, hasta que un viejo campesino con la voz quebrada murmuró: si quiere vivir, no pregunte. Pero Arturo insistió. Durante horas escuchó retazos de relatos: el niño que desapareció, los jóvenes que nunca volvieron, la iglesia empapada sin tormenta. Anotaba todo con una letra firme, convencido de que detrás había un fenómeno explicable. Los pueblos crean mitos para dar sentido al miedo, dijo en voz alta. Lo que ustedes llaman la mujer de la lluvia debe tener una raíz en la historia. Al caer la noche, decidió hospedarse en la casa abandonada de los Ramírez, la misma que nadie se atrevía a ocupar desde que las paredes lloraban agua. Perfecto para observar de cerca, escribió en su cuaderno. Encendió una lámpara y comenzó a repasar sus notas. Afuera, los primeros truenos retumbaban. La tormenta estaba a punto de desatarse. A medianoche, los charcos dentro de la casa empezaron a crecer. El aire olía a humedad rancia. Arturo, lejos de asustarse, se emocionó. Fenómeno físico, anotó. Posible filtración subterránea.
pero entonces escuchó algo que ninguna filtración podía explicar. Golpes de pasos mojados avanzando por el pasillo. El maestro alzó la lámpara. La puerta del cuarto se abrió sola, y en el umbral apareció una silueta oscura, el cabello pegado al rostro, el vestido chorreando agua. Arturo tragó saliva, pero contra todo instinto, se acercó un poco. Su voz tembló aunque intentó sonar firme. ¿Quién eres? La figura no respondió, solo levantó lentamente el brazo y lo señaló a él. En ese instante, el cuaderno de tapas negras, que yacía sobre la mesa, comenzó a empaparse, aunque ninguna gota caía sobre él. Las páginas se llenaron de humedad, y lo más espantoso, empezaron a aparecer palabras que Arturo no había escrito. Ven conmigo. Soy el agua. Soy tu final. El maestro retrocedió aterrado, pero no huyó. Por primera vez en años sintió verdadero miedo, y comprendió que aquella no era una simple leyenda. La mujer de la lluvia podía escribir su historia con la tinta del agua, incluso antes de que ocurriera. ¿Puede la obsesión ser más fuerte que el miedo? Para Arturo Esquivel la respuesta era sí. A pesar del terror vivido en la casa de los Ramírez, el maestro no huyó. Al contrario, decidió que debía seguir a la mujer de la lluvia, observar cada movimiento, registrar cada detalle en su cuaderno. La oportunidad llegó 2 noches después, cuando la tormenta estalló con violencia sobre San Felipe. Las calles parecían ríos, los árboles se doblaban con el viento, y en medio de aquel caos, Arturo vio lo que había esperado, la silueta oscura de la mujer, caminando lentamente por el sendero hacia el río. Con el corazón desbocado, tomó su lámpara y su cuaderno empapado. Escribía mientras avanzaba. Medianoche. Figura femenina, vestido largo, cabello cubriendo el rostro. No se protege del agua. La tormenta la sigue. La siguió a distancia, pero pronto descubrió algo perturbador. No era el único. Entre la neblina vio sombras moviéndose detrás de él. Eran 3 personas, quizá más, que también caminaban bajo la lluvia. No llevaban lámparas, no hacían ruido, pero avanzaban con la misma dirección, con la misma fijación en la mujer. Arturo se escondió tras un árbol, con el agua golpeándole el rostro, y entonces los vio bien. No eran vivos, eran los desaparecidos. Toño, el joven arrastrado por el río. Miguelito, el niño de 8 años. Rafael, con la ropa aún embarrada. Todos caminaban con pasos torpes, los ojos abiertos, el rostro sin vida. Seguían a la mujer de la lluvia como si fueran su cortejo. Arturo sintió que se le helaba la sangre, pero en vez de huir, escribió con letra temblorosa: ella no camina sola. Los muertos la siguen. No son recuerdos, están aquí. El cortejo llegó hasta la orilla del río. La mujer se detuvo. Levantó lentamente el brazo señalando el agua embravecida, y los cuerpos obedecieron. Uno a uno se lanzaron al río, hundiéndose sin oponer resistencia como ofrendas sumisas. El maestro quiso gritar, pero no pudo. Y entonces ocurrió lo más aterrador. Ella giró la cabeza hacia él. Aunque el cabello le cubría el rostro, Arturo sintió la mirada directa, penetrante, húmeda como un océano. Las letras de su cuaderno comenzaron a borrarse como si la lluvia las devorara. Solo quedó una frase escrita con una caligrafía que no era la suya. Ahora te toca a ti. Arturo corrió como nunca en su vida. El agua lo perseguía, los truenos lo ensordecían y cada paso sentía que el río entero intentaba tragarlo. Logró refugiarse en la cantina, empapado, temblando, con el cuaderno pegado al pecho. Nadie quiso abrirle la puerta, pero él golpeó hasta sangrarse los nudillos. Finalmente lo dejaron entrar. Allí, bajo la luz de una vela, mostró su cuaderno. Los hombres lo vieron horrorizados. Todas las páginas estaban en blanco excepto la última. En ella, escrito con agua seca, estaba su propio nombre: Arturo Esquivel. ¿Se puede huir de algo que ya no vive fuera de ti, sino dentro? Arturo Esquivel lo intentó.
Después de aquella noche en la cantina, juró que abandonaría San Felipe al amanecer. Guardó su cuaderno empapado y casi ilegible en el morral y partió en dirección a la carretera, decidido a dejar atrás aquel infierno. El cielo estaba despejado, el sol golpeaba con fuerza, y por primera vez en semanas el pueblo respiraba un aire limpio. Pero Arturo notó lo imposible. Sobre él siempre había una llovizna fina, invisible para los demás. Sus hombros estaban húmedos, sus zapatos chapoteaban en charcos que nadie más veía. Un vendedor ambulante que lo cruzó en el camino lo miró con horror y murmuró: «Usted trae la lluvia encima». Arturo se estremeció. Caminó más rápido, pero mientras más avanzaba, más evidente se volvía su maldición. Las casas por donde pasaba quedaban con manchas de humedad en las paredes. Los perros lo seguían aullando, como si olieran la tormenta en su piel. Los niños lloraban al mirarlo, tapándose los ojos con las manos. Cuando por fin alcanzó el límite del pueblo, escuchó un estruendo detrás de él. Giró la cabeza y lo vio. Una nube negra se levantaba justo sobre San Felipe, extendiéndose como una garra de agua. Y en medio de aquella nube una silueta. La mujer de la lluvia lo observaba a lo lejos, inmóvil, como si no necesitara seguirlo físicamente. Era suficiente con haberlo marcado. Arturo corrió hasta la carretera. Logró detener un camión que pasaba rumbo a la ciudad. El chofer, sorprendido, lo dejó subir. Pero apenas avanzaron unos kilómetros, el cielo volvió a cerrarse. La lluvia cayó con furia, tanto que el chofer apenas podía ver. «¡Qué raro!», murmuró. El pronóstico no marcaba tormentas. Arturo no respondió. Miraba su cuaderno que goteaba agua aunque lo mantenía cerrado. Al abrirlo, vio que todas las páginas se habían llenado solas con una única frase repetida cientos de veces: «No escaparás». El chofer intentó encender la radio. Solo se escuchaban voces distorsionadas, como murmullos de personas ahogadas, y de pronto, los parabrisas se llenaron de manos blancas, empapadas, que golpeaban el cristal como si quisieran entrar. El camión derrapó, casi cayendo por la cuneta. Arturo gritó. El chofer frenó en seco, y cuando ambos recobraron el aliento, las manos habían desaparecido. El chofer pálido lo miró y dijo: «Bájese aquí. No lo quiero en mi vehículo. Usted trae algo que no es humano». Arturo bajó bajo un aguacero furioso en medio de la nada, y comprendió lo inevitable. Ya no era un visitante. Ahora él mismo cargaba con la maldición de la mujer de la lluvia. ¿Puede un hombre convertirse en vehículo de una maldición? Eso fue lo que entendieron los habitantes de Santa Cruz del Valle, el pueblo al que Arturo Esquivel llegó una semana después de abandonar San Felipe. Llegó exhausto, con la ropa pegada al cuerpo, el cuaderno bajo el brazo y la mirada perdida. Los vecinos lo recibieron con desconfianza, pero no con rechazo. En Santa Cruz aún no conocían la historia de la mujer de la lluvia. Le ofrecieron un cuarto en la posada de don Hilario. Arturo apenas habló. Solo pidió pan, agua y un rincón para escribir. La primera noche parecía normal. El cielo estaba despejado, las calles tranquilas, pero a medianoche comenzó el desastre. Sin nubes en el firmamento, una lluvia helada cayó solo sobre la posada. El tejado crujía, las paredes se empapaban y los huéspedes corrieron despavoridos a refugiarse en la iglesia. En el patio, los charcos comenzaron a burbujear. Del agua emergían rostros pálidos, ojos abiertos, bocas que tragaban aire. El viejo Hilario gritó que eran los ahogados, los mismos que había escuchado en cuentos de su infancia. Arturo desde su ventana los vio y comprendió. La tormenta lo seguía, y con ella el cortejo de muertos. Al día siguiente, el pueblo entero lo rodeó. «¿Quién es usted?», le gritaban. «¿Qué trajo hasta aquí?». Arturo, temblando, levantó el cuaderno empapado y mostró las páginas. Todas estaban en blanco, menos una nueva, escrita durante la tormenta. Decía: «Donde él camina, yo camino. Donde él duerme, yo lluevo». Los habitantes de Santa Cruz, aterrados, quisieron expulsarlo,
Pero la lluvia no paraba. Aunque Arturo se alejaba a pie, la nube lo seguía como una sombra. Los charcos lo delataban en cada calle. El suelo húmedo marcaba su paso. Esa misma noche 2 niños desaparecieron. Sus madres juraron que los pequeños habían escuchado una voz femenina llamándolos desde el techo, y cuando subieron a buscarlos solo hallaron huellas de agua que se perdían hacia la calle. La furia del pueblo estalló. Armados con palos y machetes, corrieron a la posada. «¡Entréguenos al hombre maldito!», vociferaban. Arturo intentó huir, pero el agua lo traicionaba. El suelo se volvía barro bajo sus pies, los muros chorreaban a su paso. La multitud lo alcanzó en la plaza central, bajo un aguacero que parecía querer ahogar a todos. «¿Es él? Él la trae consigo», gritaron. En ese momento un rayo iluminó la plaza, y todos vieron lo mismo. A espaldas de Arturo estaba la mujer de la lluvia, tan cerca que parecía su sombra. El pueblo entero huyó en pánico. Arturo cayó de rodillas con el cuaderno abierto, y entre la lluvia que borraba la tinta apareció otra frase escrita sola. «Ya no eres Arturo, eres mi reflejo». ¿Hasta dónde puede resistir un hombre antes de dejar de serlo? Eso se preguntaba Arturo Esquivel mientras sentía que cada día la lluvia lo desgastaba un poco más. En Santa Cruz ya nadie quería mirarlo. No le daban pan ni agua, porque decían que él mismo era agua podrida. Vagaba por las calles como un fantasma, empapado aunque el sol estuviera en lo alto. Los perros no lo mordían, lo seguían en silencio, con el hocico bajo, como si reconocieran que ya no pertenecía al mundo de los vivos. El cuaderno negro, su única compañía, se había convertido en una condena. Ya no escribía lo que él pensaba, escribía por sí solo. Una mañana lo abrió y leyó: «Hoy no hablarás, hoy tu voz se apagará». Y así fue. Cuando intentó pedir ayuda, de su garganta no salió sonido alguno, solo un gorgoteo húmedo, como agua tragada. Otro día, al despertar, encontró escrito: «Mañana olvidarás tu rostro». Corrió a mirarse en un espejo sucio de la posada, y lo que vio le heló la sangre. Sus facciones estaban desdibujadas por la humedad. La piel parecía hinchada, borrosa, como una fotografía arruinada por el agua. La transformación era inevitable. Sentía la piel fría, los huesos livianos, y en las noches escuchaba dentro de su cabeza la misma voz que se había llevado a Miguelito. «Eres mío. Yo no robo. Yo convierto». Arturo comprendió que la mujer de la lluvia no solo recogía almas, las absorbía, las moldeaba, las hacía parte de ella, y ahora poco a poco, él mismo se estaba convirtiendo en un fragmento de esa entidad. Lo más aterrador ocurrió al anochecer, cuando revisó otra página del cuaderno. Allí, con letra acuosa, se leía una nueva profecía: «Pronto lloverás tú mismo. No necesitarás el cielo. Donde camines habrá tormenta». Al cerrar el cuaderno sintió las primeras gotas caerle desde dentro del cráneo. No eran de afuera. Sus propios ojos comenzaron a llorar agua incolora, interminable. Arturo ya no era hombre, era un río caminante. ¿Y si el monstruo no fuera solo uno, sino muchos? Esa fue la pregunta que estremeció a Santa Cruz del Valle, la noche en que Arturo Esquivel dejó de ser hombre. El pueblo entero se encerró en sus casas cuando empezó la tormenta, pero aquella lluvia era distinta. No venía del cielo, sino de Arturo. Se le veía caminar por la plaza central, con el cuaderno abierto contra el pecho. Su piel chorreaba agua sin descanso, como si sus venas hubieran sido sustituidas por ríos. A cada paso que daba, los charcos crecían, se unían y pronto las calles parecían lagunas vivas. Las mujeres gritaban desde las ventanas: «Es él, él se ha convertido en ella». Y en cierto modo, tenían razón, porque detrás de Arturo, reflejada en cada charco, se veía la silueta de la mujer de la lluvia, repitiendo sus movimientos, como una sombra que no podía despegarse de su cuerpo. Los niños pequeños lloraban al verlo. No reconocían al maestro.
Solo veían un rostro deshecho por la humedad con los ojos convertidos en pozos negros de agua. Su boca ya no emitía palabras, solo un gorgoteo de corriente como si hablara el río mismo. Esa noche 3 jóvenes se atrevieron a seguirlo hasta las afueras del pueblo. Querían matarlo, acabar con el portador de la maldición. Armados con machetes, lo alcanzaron cerca del camino del río. ¡Detente!, le gritaron. Arturo se detuvo. Lentamente levantó el cuaderno y lo mostró. Los muchachos lo vieron horrorizados. Sus propios nombres estaban escritos en las páginas, seguidos de una sola palabra: ahogados. El suelo bajo sus pies se abrió en un charco profundo y oscuro. Uno tras otro, los 3 cayeron dentro, tragados por una corriente que nadie más veía. Cuando el agua se cerró sobre ellos, Arturo siguió caminando, indiferente. Desde entonces, la gente de Santa Cruz lo llamó el mensajero de la tormenta. No era aún la mujer, pero tampoco era ya un hombre. Era su reflejo, su eco, su heraldo, y lo peor era que ya no estaba atado a San Felipe. Ahora podía llevar la maldición a cualquier rincón. Se decía que cada pueblo que lo recibía amanecía con ríos desbordados, casas inundadas y nombres nuevos escritos en charcos sobre el suelo, nombres de aquellos que pronto desaparecerían. Arturo Esquivel había dejado de ser víctima. Ahora era la prueba viviente de que la mujer de la lluvia no quería quedarse sola, quería multiplicarse. ¿Puede una maldición expandirse como una epidemia? En Oaxaca, en el verano de 1994, los rumores comenzaron a crecer como hongos bajo la humedad. Ya no se hablaba de una sola aparición. La gente aseguraba haber visto 2 figuras caminando bajo la lluvia. En Tlacolula, un campesino juró que mientras guardaba su ganado vio pasar, entre la cortina de agua, a la mujer de la lluvia seguida de un hombre empapado que cargaba un cuaderno negro contra el pecho. «No me miraron», dijo con voz temblorosa, «pero el río al día siguiente se llevó a mis 2 vacas y a mi hijo menor». En Teotitlán, una anciana afirmó que escuchó pasos dobles en la madrugada. 2 sombras se proyectaban contra la ventana. La mujer de cabello largo y junto a ella, un hombre de rostro borroso. Conversaban, dijo, pero no con palabras humanas, sino con un ruido de agua, como un río que arrastra piedras. Y en la ciudad de Oaxaca, los periódicos locales comenzaron a registrar desapariciones extrañas durante tormentas repentinas. Lo llamaban fenómenos climáticos aislados, pero los testigos coincidían en la descripción. 2 figuras bajo la lluvia, siempre caminando juntas, siempre rodeadas de charcos que olían a podredumbre. El miedo se multiplicó. Ya no era un solo espectro castigando a un pueblo remoto. Era una pareja imposible, un reflejo duplicado que avanzaba de valle en valle, dejando a su paso casas empapadas y familias incompletas. Algunos comenzaron a rezar a la Virgen de la Soledad, otros encendían velas en cada esquina, pero nada parecía detenerlos, porque cada plegaria terminaba de la misma manera, con gotas que caían sobre el altar aunque el techo estuviera seco, con charcos que deletreaban nombres en silencio. Un día, en San Felipe, donde todo había empezado, los ancianos se reunieron en la plaza y dijeron con voz grave: «La mujer ya no está sola. Ha encontrado a su compañero, y si siguen caminando juntos, no habrá muro ni rezo que pueda contenerlos». Esa misma noche, durante la tormenta más intensa que se recordaba en años, algunos aseguraron haberlos visto. Ella, la mujer de la lluvia y él, el mensajero caminando lado a lado, reflejados en todos los charcos de la plaza. Cada rayo los iluminaba un instante, como si fueran esculturas de agua viviente. Y el pueblo entendió con un escalofrío. La maldición ya no era un fantasma, era una procesión en marcha. ¿Y si todo un estado pudiera ahogarse en una sola noche? Eso fue lo que muchos creyeron cuando, en agosto de 1994,
Oaxaca entera se estremeció bajo una tormenta sin precedentes. No llovía, caía un océano. Las calles de los pueblos se convirtieron en ríos furiosos. Los cerros escupían cascadas negras y los techos se derrumbaban bajo el peso del agua. En cuestión de horas, cientos de familias buscaron refugio en iglesias y escuelas, pero lo más aterrador fue lo que ocurrió dentro de esos refugios. La lluvia se filtraba por las paredes, los suelos, incluso por las imágenes sagradas. Los periódicos registraron aquella tormenta como un fenómeno extraordinario, pero quienes sobrevivieron sabían la verdad. Era la noche del diluvio. Esa noche, en al menos 6 pueblos distintos, testigos afirmaron haber visto lo mismo. 2 figuras caminando bajo el aguacero siempre juntas. Ella, la mujer de la lluvia, de vestido negro y rostro oculto, y él, Arturo Esquivel, el mensajero, con su cuaderno pegado al pecho. En cada sitio que pasaban, personas desaparecían sin dejar rastro. En Etla, 20 niños nunca despertaron de su sueño. Sus camas amanecieron empapadas con huellas de agua que se alejaban hacia la calle. En Mitla, un grupo de jornaleros que intentaba cruzar el puente fue visto marchando tras las 2 figuras, hipnotizados, hasta que se lanzaron al río como si obedecieran una orden. En Tlacolula, el campanario de la iglesia se vino abajo después de que alguien gritara haber visto a la mujer y al mensajero dentro del templo, avanzando entre los bancos vacíos. Para el amanecer, las cifras eran insoportables. Más de 100 desaparecidos en una sola noche. Los ancianos zapotecas comenzaron a murmurar en secreto: no es tormenta, es juicio. Decían que la mujer había encontrado en el mensajero la fuerza que necesitaba para multiplicarse y que lo que vendría ya no era lluvia, sino un gran diluvio destinado a borrar a los pueblos enteros. En las semanas siguientes, cada nube negra en el horizonte era motivo de histeria. La gente huía de sus casas, buscaba cuevas o se enterraba en los cerros para escapar del agua. Pero donde quiera que fueran, tarde o temprano aparecía el rumor. Los vimos. Caminaban juntos bajo la lluvia. Y así nació la certeza de que la noche del diluvio había sido solo el comienzo. ¿Puede un horror terminar alguna vez o solo cambia de forma para seguir respirando? Años después de aquel 1994, en Oaxaca nadie quería hablar del tema. Las familias que perdieron a los suyos lo llamaban el año maldito. Los ancianos advertían a los jóvenes: no pronuncies su nombre cuando llueva. Y aún en los días más soleados, en cada esquina el rumor permanecía. La mujer de la lluvia seguía caminando, acompañada de su mensajero. San Felipe quedó medio vacío. Muchas casas fueron abandonadas, cubiertas de moho, con techos hundidos por la humedad. Nadie volvió a beber del pozo. Nadie rezó en aquella iglesia donde la tormenta había apagado todas las velas. Los pocos que quedaron decían que, a veces, en las madrugadas, se escuchaban golpes de pasos mojados recorriendo las calles empedradas, aunque afuera el cielo estuviera limpio y estrellado. El cuaderno negro, el de Arturo Esquivel, desapareció junto con él. Pero en 2007, 13 años después, un campesino lo encontró flotando en un charco cerca del río Atoyac. Lo extraño era que no estaba dañado por el agua. Las páginas se conservaban intactas, aunque olían a tormenta. Un periodista local lo compró, convencido de haber hallado una pieza única. Lo hojeó con ansiedad, y allí estaban todos los relatos: las desapariciones, los pueblos empapados, la noche del diluvio. Todo escrito con esa letra acuosa que nadie podía imitar. En la última página había un mensaje nuevo, fresco, escrito como si acabara de ser trazado: quien lea esto será el próximo en caminar con nosotros. El periodista, aterrado, intentó quemar el cuaderno. Pero el fuego no prendió. Las hojas siempre estaban húmedas. Esa misma semana desapareció en medio de una tormenta repentina, mientras viajaba en carretera.
Solo encontraron su coche vacío, el motor encendido y el cuaderno mojado en el asiento del copiloto. Desde entonces, el cuaderno aparece y desaparece. Algunos aseguran haberlo visto en librerías de viejo, en mercados, incluso en las manos de mendigos, siempre mojado, siempre oliendo a tierra húmeda. Y cada vez que alguien lo abre, la lluvia comienza a caer, aunque el cielo esté despejado, porque la mujer de la lluvia nunca se fue, porque el mensajero nunca dejó de caminar, porque la tormenta sigue buscando nuevas voces para su cortejo. Y tarde o temprano, todos terminan mojados. ¿Crees que esto es solo un cuento? ¿Un relato para asustar en las noches de tormenta? Piensa otra vez. En Oaxaca todavía hay familias que no abren las ventanas cuando llueve, aunque el calor las mate. Todavía hay quienes se santiguan al escuchar pasos mojados en la madrugada, y todavía hay charcos que deletrean nombres, aunque nadie los haya escrito. Dicen que la mujer de la lluvia y su mensajero ya no pertenecen a un solo pueblo, que caminan sin descanso, llevando consigo la tormenta, multiplicando su cortejo con cada aparición. El cuaderno mojado sigue ahí afuera, esperando nuevas manos, nuevas víctimas, nuevas páginas que llenar con letras de agua. Si alguna vez lo encuentras, no lo abras. Si alguna vez la tormenta cae solo sobre ti, no mires atrás, porque la lluvia no moja, marca, y una vez marcado no hay salida. La próxima vez que escuches un susurro bajo la lluvia, recuerda esto. Quizá no es el viento, quizá no es tu imaginación, quizá ya te están llamando a ti.